noches. La semana pasada hubo una persona que quiso ponerse en contacto con nosotros porque estábamos hablando de Garabandal, estábamos hablando de apariciones y esa persona dijo que estaría encantada en dar su punto de vista, digamos, del punto de vista técnico. Sobre estos hechos ha habido interpretaciones religiosas, interpretaciones de todo tipo, pero siempre se echaba en falta a alguien que hablase desde el punto de vista de los hechos estrictamente. Y al final tu televisión se puso en contacto con esa persona y está aquí, está en el plató para que comparta con todos ustedes los estudios que durante años ha estado haciendo sobre estos fenómenos y muchos más. Buenas noches, Carlos Pellón. Hola, buenas noches. Buenas noches. Acompaña a nuestro invitado, una conocida de todos ustedes, Ana María Gómez, secretaria general de Juventudes Socialistas. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Pues hoy hablaremos con nuestros invitados de las apariciones más conocidas, algunas de ellas no tanto. También intentaremos hablar de los exámenes, cómo influyen en las familias los exámenes de verano. También nos gustaría, si hay tiempo, hablar de esos famosos reality shows que hay ahora en la televisión, si están, ¿qué les parece? Y también, como todas las noches, de todo aquello que ustedes propongan llamando a nuestro teléfono que está saliendo ahora mismo en la pantalla, el 942 80 85 13. Como tenemos un tema creo que muy interesante y muy extenso, no hay más preámbulos y pasamos a hablar de las apariciones de la Virgen. Vamos a situarnos brevemente, porque la historia es bastante larga, pero para resumir, para hablar de Garabandal es muy importante saber cómo empezó todo, unas apariciones que hubo antes, la interpretación que se dio de esas apariciones. Y esto es indicado por nuestro invitado de esta noche. A él le gustaría hablar sobre todo de la aparición que hubo en la Salette, en Francia. Esto ocurrió en los Alpes franceses, a 1800 metros de altitud. Ocurrió el 19 de septiembre de 1846. Había dos pastores analfabetos, un niño y una niña, que estaban en el monte, como todos los días, con sus vacas. Y estuvieron descansando y tras aproximadamente unas 2 horas de sueño, la niña Melanie se despierta. Ella ve que no ve los animales, va a buscarlos, se sube a un alto y ve que sus animales están descansando donde ella los había dejado. El niño que está con ella también se despierta y al bajar aquí empieza a ocurrir algún fenómeno extraño. Los dos niños ven una claridad abrirse y descubren en su interior la forma de una mujer sentada, la cabeza entre las manos y los codos sobre las rodillas. Esto es clave. Sí, efectivamente, porque eso permite analizar técnicamente lo que está ocurriendo de verdad. Porque desde luego con esa descripción yo no me creería nada. De acuerdo, continuamos con la descripción. La claridad se alarga hacia arriba mientras que la señora se levanta. A continuación ella les dice: acercaos niños, no tengáis miedo, yo estoy aquí para daros una gran noticia. Ella ha dejado de llorar, ellos descienden, etc. La señora, toda de luz, lleva sobre el pecho un crucifijo, un martillo y unas tenazas, algunas cosas más que luego hablaremos de ellas. Los dos niños se sienten felices mientras ella les habla, si mi pueblo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, ¿cómo les habla a la Virgen? Sí, este es un tema que hay que hablarlo con mucha calma y que tiene incluso su pequeño toque irónico. Hablaremos de su ello. Inicio, ¿no? La señora confía a cada uno de los niños un secreto. Para terminar, la señora les dice: no hablan en patois, sino en francés. Y bien, mis niños, vosotros se lo diréis a todo mi pueblo. Y aquí hay un dato muy importante, es que sin que el césped se aplaste bajo sus pies, ella sube por la pendiente. Este es un detalle muy importante que también aclararemos. Llegada a lo alto, se eleva a 1,5 metros
permanece un instante suspendida en el aire, mira al cielo y la tierra y desaparece progresivamente. También es un tema... Ese es un detalle clave técnicamente hablando. Que hablaremos de este detalle. Maximin, que es el niño, sí, el tío, intenta coger una de las flores, pero no hay nada, no puede. No hablan de la aparición a otros pastores que se encuentran con ellos, bajan al pueblo, a Blandens. El primero en comunicar la noticia es Maximin, cuando Pierre Selm le pregunta qué había pasado ese día. Melanie, la chica, la pastora, recordamos que los dos son analfabetos, está dejando los animales en el establo, no habla de la aparición con nadie, pero después cuando empieza ya a hablarlo por el tema de Maximin, no le toman en serio, excepto la madre del patrón. Y este es un dato importantísimo. La madre del patrón es la primera en exponer la idea que la señora vista por los niños es la Santa Virgen. Empezamos a analizarlo. Ana, ¿qué te parece esta historia? Pues a mí me parece un poquitín película, porque claro, que si unos niños están en el monte y vean una aparición, una imagen, pues me parece un poco eso, una película. Lo que pasa que me interesa mucho la opinión de Carlos para ver si realmente, técnicamente, la técnica puede echar por tierra realmente esa aparición y ese testimonio, porque al fin y al cabo es la palabra de la técnica, que sí, que se puede estudiar, se puede palpar, pero es un testimonio. Entonces, pues me gustaría saber, que me eches por tierra este cuento o este relato que nos han contado. Sí, bueno, realmente, y por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar totalmente de acuerdo contigo, inicialmente, porque tal como está contada la aparición, es absolutamente increíble, ¿eh? No solo eso, si yo fuese un forofo de los ovnis, cuando a mí me dicen que hay una especie de esfera luminosa y que dentro de la esfera, sentadita, hay una figura humana y que esa figura humana sale, pues inmediatamente digo, esto es un ovni. Y si además esa figura humana tiene casi 2 metros de altura, pues es que esto es un extraterrestre. Es decir, contado así, increíble. Sí, entonces, hasta este punto podríamos hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si os parece, vamos a ir analizando punto por punto esta aparición, porque es muy importante para después entender todas las demás, incluidas la de Garabandal. Claro. ¿De acuerdo? Para ti, la palabra clave era que los dos niños ven a la claridad abrirse. ¿Empezamos por ahí o prefieres comentar algo antes? Empezamos un poquitín antes. Podemos ver alguna foto, seguramente. Sí, exactamente. Yo creo que primero debemos ver alguna foto, por ejemplo la número 1, que da una idea de lo agreste del terreno, que es un terreno torturado, lleno de unas montañas preciosas, que aunque no fuese por la aparición, solo por razones turísticas vale la pena. Fijaros qué preciosidad. Eso que se ve abajo es la basílica que han construido en el lugar de la aparición, y a la derecha de ella están los caminos que recorren los peregrinos, y junto a ella está el punto de la aparición, ¿no?, al lado de esos caminos. Entonces, eso da idea de cómo eran los niños en 1846, de analfabetos, cómo era de dura la vida, y la serie de detalles que ellos captan con su mentalidad en esa situación. El primer detalle para mí importantísimo es que ven la luz, primero la ve la niña, y salir como del suelo, a ras de suelo. Es muy pequeñita y el niño no la ve, aunque ella le señala dónde. Entonces, según la niña echa a correr hacia la luz, aquello empieza a aumentar de tamaño. Si no ven bajar nada, esa luz tiene que salir del suelo, es evidente, ¿no? Y entonces, cuando la niña llega, lo que se encuentra es que en el sitio donde había una fuente seca, que estaba el hoyo y un pedrusco, hay como una especie de bola luminosa que emite luz, la propia bola, y que además gira sobre sí misma continuamente, y que la luz es tan intensa que la niña se tiene que frotar los ojos porque le ciega, le hace llorar, ¿no? Entonces, esa luz está flotando en el aire, y el hecho de girar sobre sí misma indica claramente que hay algo que la hace girar. Ese algo que la hace girar y además la mantiene en el aire flotando, no sabemos lo que es, pero sí nos da una idea muy clara, algo que sí sabemos,
Todos hemos visto en las ferias y en Pascua, en Cataluña, creo que es en el patio de la catedral, un chorrito de agua en la fuente central y ponen un huevo o un corcho. O un corcho que está girando continuamente sin parar. En las ferias se tiraba. Exactamente, a derribar ese corcho, exactamente. Bueno, pero la luz, entonces, que la ciega, porque claro, el esa luz chorrito de agua está no lo puedo sujetada. creer, pero la luz, Claro. ¿me tienes que explicar de alguna manera? Entonces vamos a ver. Lo del chorrito de agua me vale. Ahora quiero que me expliques lo de la luz que le brillaba y la cegaba. Sí. Primero vamos a ver qué es lo que hay allí y después entramos sobre el tema de la luz, si te parece, ¿no? Entonces, tiene que haber un chorro de algo que salga hacia arriba y lo mantenga. Nos dicen que gira sobre sí misma, no nos dicen si gira horizontalmente o verticalmente, pero nos dicen un detalle importantísimo. Esa especie de cuerpo luminoso tiene una forma como de un melón, es una forma alargada, pero verticalmente. Si estuviese en el espacio sin nada que la moviera, que la tuviera que sujetar, aquello sería un cuerpo esférico. El hecho de desarrollarse verticalmente quiere decir que está girando verticalmente. Luego el chorro que lo sujeta sale de abajo hacia arriba y lo mantiene girando. Aquello es una sustancia aparentemente gaseosa. Flota en el aire, se le van desprendiendo, como despeluzlando la flota, y ese desprenderse está produciendo un fenómeno muy significativo desde el punto de vista técnico. La parte luminosa que se va desprendiendo cae permanentemente hacia el suelo, de manera que por encima no sube nada, todo cae hacia el suelo y va formando una especie de cortina hacia abajo mucho más diluida, porque claro, es lo que se desprende nada más. Y entonces crea una especie de cortina de luz, una luz más tenue, y en esa luz más tenue es donde la niña empieza a ver algo. Algo. Exactamente, ella recuerda las palabras con las que la niña describía lo que veía. Sí, ella lo que describe es que ve primero blanquear unas cosas. Porque que parece... ahora, perdón, la interrupción. Yo creo que es importantísimo partir de las palabras exactas o lo más aproximadas que contaron las niñas al principio, no después las interpretaciones que podemos tener. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, os puedo leer el texto exacto. Muy brevemente. Donde lo dice. Sí, dice la niña, le pregunta y dice, pero cuando se levantó, ¿visteis una mujer entera? Y la niña explica, sí, veíamos constante una claridad. El término claridad que se emplea en francés, en castellano no es exactamente correcto. Al decir claridad quiere decir algo que emite luz. Sería más bien una luminosidad el término castellano, pero seguiremos manteniendo la claridad hecha esta aclaración. Dice, y cuando se levantó súbitamente, se puso los brazos cruzados como así. La niña cruza los brazos. Nosotros no sabíamos qué pasaba y después vimos que era como una persona. De todas maneras es una pregunta dirigida, porque le ha dicho, la persona que ve o la mujer que ve, cuando le preguntan a la niña, sí, entonces es una pregunta dirigida en la que ya le están asegurando de que ha visto una persona y después dice que cree que es una figura humana. Es que antes había explicado lo que veía, claro. Por eso, pero y es entonces una pregunta dirigida. la primera explicación es la que yo estaba dando. Es decir, ella dice que es como una persona, pero no se atreve a afirmar que es una persona. Pero antes de eso, ha explicado lo que empezó a ver. Dice, vimos blanquear las manos y parecía una cosa redonda como si las tuviese apoyadas en la cara. Y luego empezamos a ver sus brazos. Y dice algo muy significativo, dice, pero como iba vestida así, como tan rara, pues no sabíamos lo que era. Es decir, que empieza por chocarle que el traje no parece normal, de entrada. Luego ya, esa cosa de luz que está como a la altura de una persona, la describen, de pronto pega un salto hacia arriba. Es decir, el chorro de gas incoloro que la impulsa parece que sufre una sobrepresión y sube más alta. Y entonces ya la ven entera. Porque claro, la cortina de gas diluido que se va desprendiendo es mucho más amplia. En principio tenía como medio metro por medio metro, no más, ¿no? Entonces, ahí ven que es una persona que efectivamente es como una mujer que está sentada, que está con las manos apoyadas, la cara apoyada en las manos, sentada sobre el pedrusco que está junto a la fuente seca y que llora. Y entonces dicen algo técnicamente enormemente significativo. Veían caer las lágrimas. Y de pronto no llegaban al suelo, desaparecían. Y la niña lo explica diciendo, desaparecían en la luz. Es decir, que había la imagen que se estaba
viendo, y luego un marco de luz solo formada por el elemento luminoso sin imagen. Esto me suena muchísimo al cine. Una pantalla de cine, si ponemos solo un trozo de pantalla, no vemos toda la imagen. Y si ponemos más pantalla que la imagen, vemos toda la imagen y un marco alrededor en la que no hay imagen, solo está la pantalla. Es decir, que lo que está ahí sucediendo es que están viendo, parece en principio, una proyección sobre una pantalla para nosotros muy extraña, que es este elemento luminoso que emite la luz y que ha salido del interior de la Tierra y que está sujetado por otro gas incoloro que en mucho más volumen, puesto que está soplando continuamente, lo mantiene en el aire. Y entonces, cuando eso se hace lo suficientemente alto, la señora se pone de pie y ya la ven entera. Y entonces, segunda sorpresa. Resulta que esta señora, por lo que explican los niños, tiene que tener del orden de 2 metros de altura o más. Pero no es gorda. Y es muy curioso, el interrogatorio le preguntan cómo era de grande y le van diciendo personas. Y de pronto hay un detalle curiosísimo. Le dicen, era tan grande como Madame Pélissier. Madame Pélissier era una señora de uno de los valles de allí que tenía fama en todos los valles limítrofes por su inmenso tamaño, ¿no? O sea, era una mujer de una rotundidad impresionante, ¿no? Entonces la niña se queda un poco como perpleja porque no sabe cómo decir que era más grande que Madame Pélissier, pero no tan grande como Madame Pélissier, porque la figura que ella ve es de una mujer, pero delgada. Delgada. Entonces, no encaja. Es una mujer que es proporcionada. Madame Pélissier debía de ser verdaderamente desproporcionada. Y sin embargo, esta señora era absolutamente proporcionada, solo que muy grande, muy grande. Dicen, llegan a decir, tan grande como yo jamás he visto, que expresa claramente el asombro de los niños, ¿no? Ajá. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que podemos saber? Parece ser que estamos frente a una proyección. Parece ser que esta proyección está soportada por una pantalla que consiste en lo que parece un gas que emite una luz y que a su vez está impulsado por otro gas que es incoloro. Pero perdona que te interrumpa, ¿esto en qué año? Porque he escuchado 1800. 1846. ¿En aquella época había proyecciones y había No. todo eso? Porque claro, la técnica puede dar respuesta a muchas cosas, pero claro, si en aquella época no se había inventado nada, pues igual realmente hay que pensar que esos niños, pues no sé si vieron a la Virgen o vieron a un marciano, pero realmente vieron algo, ¿no? No hay que ser siempre tan escéptico. Primera conclusión, vieron algo. Un momento, esto es importante, es decir, lo que estamos tratando en el programa, muchas gracias Ana, es a partir de unos hechos ver qué interpretaciones se ha dado. Como hemos dicho al principio, habrá gente que lo dé una interpretación religiosa y otra gente otro tipo de motivos. Lo que estamos intentando es saber si Carlos tiene alguna explicación para esos fenómenos física y natural. Después, el que quiera dar otra interpretación es muy libre. Entonces yo te agradezco, Ana, ese apunte que has hecho. Ellos en aquella época no habían oído hablar ni de marcianos, ni de fotografías, ni de cines, ni de televisiones. Pero algo vieron. Y yo no sé si en París las farolas tendrían ya luz de gas. Hasta eso. Daguerre estaría haciendo sus primeros pinitos, pero claro, ellos vieron una cosa que estamos encontrándole una interpretación técnica, por una parte, al ser una imagen proyectada, y geológica, desde el momento en que hay un elemento que emite una luz, que es más pesado que el aire, otro que es incoloro y que le acompaña en mayor volumen. Probablemente, si ahora me están viendo físicos y químicos, estarán poniendo una sonrisa de suficiente diciendo, yo ya sé lo que es, porque no, es que pueden ser 3 o 4 cosas, nos falta algún detalle más para poder definirlo. De acuerdo. Y entonces... Paso a paso vamos a ir. Exactamente. ¿Qué más sucede? Sucede que entonces la señora les dice que se acerquen. Hay algo muy importante para cosas futuras. Los niños están metidos ya, sumergidos de lleno, en esa especie de nube luminosa, la más ligera, no la alta densidad, esa que ciega y deslumbra, ¿no? Lo explican muy bien. Dicen, nosotros no teníamos sombra, dicen los niños. Había sol y no teníamos sombra.
Dice, cuando no estábamos con la señora sí teníamos sombra, pero cuando estábamos junto a ella no. Es decir, la intensidad de la luz emitida por aquello es tan tremenda que borra la sombra que daba el sol. Eso se explica. O sea que había un punto de luz tremendo, intenso, intensísimo, que anulaba la sombra. Anulaba esa sombra. Sería como un foco de este plato. Exactamente, casi como el que me está enfocando en estos momentos, ¿no? Entonces, es otro detalle técnico que viene a aportar una veracidad a algo que los niños no tenían por qué haber dicho esto, ¿no? Y entonces sucede además otra cosa interesante. Ella les dice, acercaros, y ella va a caminar hacia ellos. Y otra cosa que les choca a los niños, y por eso quería yo que hubiésemos visto la imagen del tipo de montañas que son. Ella no se acerca directamente a los niños, y los niños explican, nosotros bajamos, fuimos hacia ella, pero ella se nos acercó dando un rodeo, como si hubiera querido seguir la dirección de la corriente del agua. Es decir, los niños asocian al movimiento de la señora con que parece que quiere seguir la corriente del agua. Ahí hay algo técnicamente que habrá que intentar explicar. Y entonces ya se acercan. Perdona, Carlos, cuando quieras, tenemos algunas fotos preparadas. Sí, podemos ver un poco en la foto número 2, para hacernos una idea del entorno con más detalle que antes. Lo que vemos ahí es la basílica que han construido al lado del lugar de la aparición. El lugar de la aparición está en la parte central de la fotografía, se ve como unas escalinatas que serpentean. Ese serpentear es el camino exacto que recorrió la señora a lo largo de toda su aparición. Las escalinatas las han puesto para que los visitantes puedan subir, puedan bajar y seguir el camino que siguió la señora. Aquí a mí se me ocurre una pregunta naturalmente indiscreta. Ese camino está trazado exactamente siguiendo el curso de una corriente subterránea que hace ese zigzagueo. Eso está comprobado. Está comprobado y está medido con toda precisión. Entonces, alguien del grupo de personas que construyó la basílica y todo esto tenía que ser un zahorí fantástico, porque está hecho con una precisión de centímetros la situación de ese camino. ¿En qué año se hizo ese camino? En 1800, no lo sé, el camino ya no lo sé. Es posterior, pues posterior, supongo que sería que hacia 1900 como mucho, ¿no? Por ahí, no, lo decía por si ya había manera de medir, sí, el zahorí, por eso digo que tenía que ser un zahorí fantástico. No hay otra explicación. No hay otra explicación, en esa época no había otra explicación. Pero el hecho real es que es así. Perdón, habrá gente que no sepa lo que es un zahorí. Por favor, ¿podrías explicar brevemente lo que es un zahorí? Sí, yo sé que mi oponente no se va a creer nada y tendremos que explicarlo también técnicamente cuando sea el momento. Un zahorí es una persona que, utilizando unas técnicas de medición y unos instrumentos muy raros, porque son unas varillas... Dos palos en Y, algo así. Un palo en ángulo, formando así como una ballesta. Eso es un procedimiento, o unas varillas con las que camina con pinta de sonámbulo y de pronto las varillas se cruzan y entonces el hombre dice, aquí es donde hay que hacer el pozo. Ana, ¿crees en estas cosas? La verdad es... Sinceramente, me cuesta mucho creerlo, que con dos varillas se pueda saber dónde está la corriente de un río o no. Que realmente se pueda dar una explicación, me gustaría que me la dieran, pero bien, técnicamente, porque cuesta creerlo, ¿eh? De todas maneras, partimos de la base también de que las fuerzas de la naturaleza están ahí y no se les puede dejar de lado. Y que se puede decir que todo nos protege o no, a nuestro alrededor tenemos una fuerza o una... Bueno, hay incluso fuerzas desconocidas sí, es que poco a poco bien, las vamos dominando y vamos encontrando explicaciones para muchas, como el rayo. El rayo al principio no había explicación, poco después se fue encontrando. Es posible que todavía no sepamos la explicación a todos los fenómenos que hay en la Tierra. Por supuesto que podría no. ser. Por ahí perfectamente, que me explicaba mal, pero... La verdad que me cuesta un poquito creerlo, lo del zahorí puede ser, ¿verdad? Sí, pero pues ahora Carlos nos va a explicar en qué se basa un... El tema es muy complicado. Sí, pero por favor brevemente, porque me gustaría... simplemente el zahorí, y no lo saben, y es la primera vez que esto se dice en público, esto es auténticamente una primicia, técnicamente ya sabemos exactamente cómo funciona el zahorí.
Bueno, pues no quiero que lo digas hoy porque me encantaría que volvieses... Me parece estupendo porque vale la pena explicarlo detalladamente y sobre todo fundamentándose en hechos. Pues yo, vamos, como hoy queríamos hablar de las apariciones, de acuerdo. Me encantaría que volvieras al programa, a Noches y Noches, a tu televisión, para hablar de otros estudios que tengas y sobre todo esta primicia que nos acabas de dar. De acuerdo. Pues dentro de unas semanas, por favor, a ver si puedes volver y nos lo explicas. Encantado. Continuamos hablando de la aparición. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esta señora empieza a hablarles a los niños y les transmite un mensaje. Y aquí es donde yo quiero dejar claro que pasan una serie de cosas muy significativas. El niño hablaba algo de francés y la niña prácticamente nada. Y los dos lo que hablaban era el patois local, el patois de Corps, que se llama, ¿no? Que era un lenguaje local puramente montañés, ¿no? Entonces, esta señora, si efectivamente, técnicamente, es una operación planificada con esa tecnología tan fabulosa, y aprovechando un fenómeno natural de un modo tan perfecto, pues suena muy raro el que esta señora, cuando se dirige a los niños, empieza a hablarles en francés. Tenía que saber que no lo entendían. Entendido, está claro. Y entonces... Puede estar ahí el milagro, ¿no? Puede estar el milagro de que hablas en francés y al ser la Virgen o al ser la señora, los niños la entiendan. Nadie ha dicho que sea la Virgen de momento. Bueno, la señora, perdón. Esa señora, ¿no? El ente. Sí. O el ente. La luz. La luz. Yo te explico lo que pasó realmente. Pero me refiero a eso, o sea, que se puede creer también en el sentido... Claro. Empieza a hablarles en francés. Y entonces la niña le mira a Mimén, al niño, le llamaban Mimén, le mira y le hace un gesto como dice, ¿y esto de qué va? ¿Y esta qué? ¿De qué rollo va? ¿Qué pasa aquí? Y entonces la señora tiene una frase curiosísima. Les dice, mis pequeños, o sea, mis niños, no habéis entendido nada, ¿verdad? Pero con un aire de afecto, de cariño, con una ternura, una cosa verdaderamente maternal, ¿no? Se dirige a los niños, ¿no? Y entonces empieza a hablarles inmediatamente en el patois de Corps, con la misma soltura con que les hablaba en francés. Eso sí es el milagro. Bueno. ¿Cómo cambia de un idioma a otro con esa facilidad, con esa naturalidad, en un patois perfecto, lo mismo que en un francés perfecto? O sea, eso es lo verdaderamente asombroso. Yo la verdad es que estoy deseando ya entrar, vamos, en la explicación técnica de todo, todo esto. Yo, vamos, no sé si le pasa lo mismo a Sí, estoy intrigada. Yo reconozco que estoy intrigado. Entonces, les lanza el mensaje. Es un mensaje tremendo, durísimo, amenazador, atroz, o sea, una cosa verdaderamente estremecedora, ¿no? Amenazando si no cambiaban de actitud el pueblo, tal. O sea, no vamos a entrar en el mensaje porque lo que estamos analizando no es el tema religioso ni el social, sino solamente el técnico. De acuerdo. Pero sí está el aspecto de la personalidad de esta señora. Dice su mensaje como el que repite una lección aprendida, como una cinta magnetofónica, plas, 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 plas. Termina el mensaje. Y cuando ella habla por libre con los niños, vuelve a tener la misma ternura, el mismo afecto, el mismo cariño, esa misma sensibilidad, como de una madre no hacia su hijo que tiene que regañarle, sino hacia los hijos de la vecina, que les trata con una ternura y un cariño que ella puede permitirse porque no tiene que educarlos bien. Muy buen apunte. Y entonces sucede otra cosa muy interesante. Cuentan, les dice un secreto a cada uno de ellos. Y cuando en estas cosas se habla de un secreto, y si no lo sabemos bien por Fátima, y lo sabemos bien por Garabandal, vamos, por nuestro Garabandal, todo el mundo se desmelena. ¡Oh, un secreto! ¡Oh, Dios mío, qué cosa! Qué tiene secreto! Mucho morbo. Tiene muchísimo morbo. De acuerdo. Bueno, yo quisiera que analicemos técnicamente y con un toque sociológico cómo transmite el mensaje. Primero se dirige al niño y empieza a hablarle. Y la niña dice, yo la veía mover los labios, pero no oía nada. Y el niño no dice ni pío, está quieto, callado, pero yo quiero que me analicéis la actitud de un niño de 11 años que está frente a alguien de 2 metros de altura y que le está diciendo algo. Y el niño, la niña, que tenía mucha más recámara que el niño, tenía ya 14 años, pues explica lo que hacía el niño. Dice, estaba quieto,
se quitaba el sombrero, se lo volvía a poner, lo pasaba a una mano, lo pasaba a otra, lo ponía en la punta del bastón, le daba vueltas, se lo volvía a poner. Un niño que está en esa actitud frente a un adulto que le está hablando, ¿qué está haciendo? Pues para mí está clarísimo, está recibiendo una reprimenda del adulto y está el hombre aguantando el chaparrón como puede. Naturalmente, la señora le estaba regañando por algo que había hecho mal y naturalmente el niño jamás soltó su secreto, claro. Cuando se dirige a la niña sucede lo mismo, el niño no oye nada y la niña sí. Y la niña dice, me hablaba en voz alta y normal, pero el niño no oía nada. Ninguno de los dos tiene problemas de audición. Yo estoy notando una cosa, que estoy mirando la cara de Ana y poco a poco cada vez es más escéptica. Es decir... Más escéptica no, pero después de haber leído el primer relato, cuando tú hiciste un resumen, me parecía un poco película. Ahora que lo estás viendo parte por parte, me haría dudar que pueda haber sido un fenómeno paranormal. O sea, que de momento... O sea, entramos en que puede haber Partía de algo. la base, o sea, partía desde la primera lectura que has hecho. Me costaba creer que eso fuera verdad. Y ahora, punto por punto, empiezo a creer que realmente, yo no estoy hablando si es un ente religioso o es... No, pero algo había ahí. Algo había ahí. No sé si es técnica o es... Pero algo hay. Está más claro que el agua. Pues continuamos. Entonces, después de esto, ya empiezan a caminar. Y los niños siguen a la señora, van con ella. Y la señora empieza a subir por la cuesta. Yo quisiera que volviésemos a ver una serie de imágenes que hay. Por ejemplo, yo creo que un plano se vería mal, ¿no? Un plano gráficamente. No, yo creo que podemos pues intentarlo. Entonces podemos ver el número 3, la fotografía número 3, de acuerdo, en que tenemos un plano general del conjunto, para hacernos un poco una idea. Ahí podemos ver, a vista de pájaro, la basílica arriba del todo. Está marcado con esa especie de pelos negros la cuesta abajo, desde hacia la torrentera, y en el centro, un poco a la izquierda, está el camino zigzagueante que ha seguido la señora con los niños. El arroyo, el punto donde estaban ellos durmiendo, y luego podemos pasar entonces a la fotografía número 4, en que está hecho en bronce la imagen de acuerdo con las explicaciones que dieron los niños, pero con algunos errores. Se ve muy claramente en esa primera a la derecha la señora sentada en la piedra con las manos sobre la cara y llorando. Memén se enfadó muchísimo porque decía que no estaba en su sitio y que no quería volver a verlo. Realmente la medida de la hidrología del subsuelo indica que la fuente estaba un poquito más detrás de donde está la señora. Probablemente la pusieron ahí porque si la hubieran puesto en el sitio exacto tapaban la fuente. Y de esa fuente es donde ahora cogen agua, como explican, para las enfermedades, y para, es decir, ahora ese agua también se envasa, la gente negocio, llega, ¿no? Coge la fuente de agua de la fuente. Y una pregunta tonta, ¿se vende o se regala? Pues yo no lo sé porque no la he comprado. Vale. No, era una pregunta por saber. Hay un detalle, si hemos visto las fotografías, no hay todo este conjunto de mercaderes que hay en Lourdes. Ajá. Ahí no hay nada más que lo que se pueda comprar en lo que es la basílica, que supongo que tendrá un lugar para vender recuerdos y algo. Bueno, pero eso es normal, eso es muy discreto. Sí. Para mí fue una delicia encontrarme con esta soledad en la montaña. De acuerdo. ¿No? Soledad relativa. Luego Carlos, perdóname, tenemos muy poco tiempo y me gustaría avanzar, porque me gustaría al final del programa llegar a Garabandal, porque es lo que teníamos prometido a los espectadores. Aunque, si bien volvemos a repetir a los que acaben de empezar a ver el programa, que íbamos a hablar de Garabandal, pero para eso necesitábamos explicar primero esta aparición que era en la Salet, que era importantísima para entender qué ha ocurrido en otros sitios. Carlos, por favor. Bien, entonces vamos a lo más sustancial. Después de haber hablado, ella empieza a caminar y los niños se fijan, en primer lugar, de que ella al andar no aplasta la hierba. Importante detalle. Importante detalle. Que no hace sombra, como ellos, pero ya está al sol. Y otro detalle más, que es como transparente. Este es importantísimo. Y explican, a través de su cuerpo nosotros veíamos las piedras de atrás, las flores, la hierba y hasta el monte Gargás que estaba detrás. Y el niño intenta agarrar... Eso cuando empieza a desaparecer ya. Hay otro detalle para mí también curiosísimo. Ella cruza el arroyo con los niños y hace algo importante, vamos, rarísimo para mí. Si no pesaba,
y no pisaba la hierba, tampoco pisaba el agua. Y sin embargo, los niños explican que pone el pie sobre una piedra que había en medio del agua para no pisar el agua. Es decir, que hace un gesto de naturalidad en el movimiento cuando en realidad no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y después suben la cuesta y el niño, la niña se adelanta junto a la señora esa que sube y el niño se queda un poco más atrás. Y desde atrás el niño explica, dice, ella tenía la espalda muy blanca. Quiere decir que el niño ha pasado de verla por delante a verla por detrás. Si hubiese sido una proyección plana, hubiese notado algo raro, porque al pasar por el costado no hubiera visto nada. No dice nada. Luego la vio también de costado. Quiere decir que eso no es una proyección plana, sino una proyección en 3 dimensiones. Y al ser tan real, solo puede ser un holograma. No sé ¿Qué es un holograma? Exactamente. El holograma, como su nombre indica, holos quiere decir la totalidad de algo, ¿no? Es una técnica sorprendente, para mí fue sorprendente, el primero lo vi en París hace muchísimos años y últimamente he visto unos más modernos y te voy a explicar lo que yo hice porque sí tiene su aplicación en Garabandal luego. El holograma era lo que parecía una fotografía de un microscopio, de estos antiguos, de tubos de latón amarillos. Entonces estaba tomado verticalmente sobre la mesa y luego el holograma estaba puesto verticalmente en una pared. Entonces se veía salir de la pared como el microscopio y entonces tú le veías aquí en el aire delante tuyo, que te parecía que podías tocarlo, ¿no? Por un lado el tubo con la manilla para ajustar, por el otro lado el tubo también con la manilla para mover la platina. Digamos que sería una fotografía en 3 dimensiones en el aire. Sí, pero más que las 3 dimensiones, más, y explico el porqué, y esa es la clave. Entonces yo vi el tubo por aquí, por delante, hasta ahí todo era 3 dimensiones. Pero veo que, claro, está el ocular, el agujerito, con el cristal para mirar por él. Y entonces yo fui poniéndome donde la imagen me decía que estaba ese agujerito, cerré el ojo, miré por el agujerito, que en realidad estaba mirando al aire, guiñando el ojo en el aire. Sí, sí. Y esa fue mi maravilla. Vi lo que había dentro del microscopio. En el interior del microscopio había una plaquita, un microchip, de estos que se empleaban en electrónica, entonces, sí. Esto es hace 10, 12 años, ¿no? Y entonces, cuando estaba yo con mi ojo guiñado en el aire, sin tener nada delante, mirando, buscando el punto para ver bien, quise enfocar mejor al detalle del chip que estaba en la platina del microscopio, y me sorprendí a mí mismo llevándome la mano y tratando de girar la maneta de ajuste del microscopio. Y de pronto me di cuenta y me eché a reír. Cuando hablemos de Garabandal, tendremos que recordar el holograma y la imagen de un señor mirando al aire, guiñando un ojo al aire y tratando de girar una rueda inexistente. Eso quiere decir que al final un holograma es creíble. No solo es creíble, es que la sensación que tienes contemplando un buen holograma es de absoluta realidad. De realidad. De que estás frente a esa cosa. Que incluso una persona instruida se puede engañar. Exactamente. No digamos 2 niños analfabetos. Sí, pero en el 1841 había hologramas. En la técnica conocida entonces, no. Entonces, o en la época de... Porque Garabandal es en 1961. Sí. En esa época ya estaba... Los hologramas todavía no. Entonces, ¿cómo lo quieres llevar para esa época, en el año 61, sí es posible que ya estuviese el que yo vi en París. Sí, pero no creo que lo llevara Garabandal. El que yo vi en París como primicia, era un artefacto con una luz verdosa pero que me chocó ese poder cambiar el punto de visión y ver lo que hay detrás de algo, es que en las fotos en 3D no se ve. Perdona, no quiero ser repetitiva, pero me está explicando cosas dentro de la técnica de que a día de hoy sí se pueden explicar, pero me quieres dar una explicación a cosas cuando realmente no existían, no estaban inventadas. Ojo. Entonces, claro, me cuesta creerlo. No, vamos a ver. Cuando nuestra técnica, la técnica de entonces no las conocía, pero tienen una explicación técnica, no es natural. Nada milagroso, ni fabuloso, ni sobrenatural. Lo que se trata de saber es si ese holograma es producido de una manera natural y espontánea sin la mano del hombre. Pienso que no, puesto que es un holograma encuadrado. Es como los que yo he visto, hechos modernamente. Pero igual realmente, al tener el holograma que ya está inventado, queremos dar una explicación a aquello que no tiene explicación, entonces creemos que puede ser, bueno, pues a día de hoy tenemos lo que es el holograma, tú has explicado perfectamente que intentabas mover el microscopio, entonces no es utilizar la técnica de hoy para dar una explicación a lo que realmente no tiene explicación. Para mí no es técnica de hoy ni técnica de ayer, es técnica a secas. Bueno, ya, pero es una explicación técnica
de alguien que entonces tenía esa técnica. Pero puede ser una manera de darte a ti una respuesta a ti a lo que igual no tiene respuesta. Sí la tiene esa. Bueno. La pregunta para mí es que está mal formulada. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿quién tenía esa técnica entonces? Esa es para mí la pregunta clave. Claro, pero... ¿Quién tenía la No, y técnica otra entonces? pregunta, ¿por qué alguien que tenga esa técnica tan avanzada la utiliza con, En dos, sitios tercermundistas. con dos pastores en vez de o sea, no es exponerla por- en no un sé, sitio mucho más adecuado? No queda Eso tiene una peyorativamente, pero es explicación que es técnica, eso- tercermundista el sitio donde no Claro. explica lo que hemos visto en las Exacto. montañas y tal, que lo lleva a la plaza de París. Eso tiene una explicación técnica. Sí, Todo es técnico. estoy encantado de escucharla. Nos estamos olvidando de un detalle, que para poder ver hay que tener la pantalla de proyección. Y hasta que no sale ese gas luminoso de la Tierra, no hay pantalla de proyección. Y si no hay gas luminoso, no lo ven, que es lo que les pasaba al principio. Luego, el gas luminoso es imprescindible. Pero realmente Y- puede que ese gas sea producto de algo que realmente no podemos dar una explicación, que porque no la hay. Ese No hay que darle respuesta a todo, ese yo gas creo, en tiene esta nombres vida. y apellidos. ¿Cómo se llama ese gas? Nos falta un detalle Un para detalle. poder contestar. Pero brevemente, porque Un detalle, si no, no nos- nos va a dar nos tiempo. queda saber Y el estoy, color. yo de verdad que es que estoy ya... Nos queda el color de ese gas. Sí, En ningún momento nos dicen de qué color era. sí. ¿eh? Entonces, nos tenemos que ver otro suceso de este estilo en que nos digan qué color es, porque la espectrografía de un gas es fundamental. Sin la espectrografía no podemos determinar el nombre y los dos apellidos del gas. ¿eh? Entonces, terminamos técnicamente. Sí, pero con rápidamente, esto, por favor. Muy rápidamente. La señora sube, el niño la ha visto por detrás, sabemos que parece que es un holograma. Y se va. Llega allí, se para encima del monte y entonces se levanta ella sola, como a 1,5 metros, 2 metros de altura. Tenemos una fotografía en que está dibujado, que es la número 8, podemos verla quizás, porque la altura es correcta y la imagen también, ¿no? Entonces, ahí se ve a la señora en su sitio, en ese pedestal. Los niños están delante de ella y entonces sucede una cosa, que la señora empieza a desaparecer. Progresivamente. Esto es lo que cuentan las historias distribuidas, pero claro, eso no explica cómo empieza a desaparecer. Los niños lo dicen muy bien. Dice, empezó a desaparecer primero la cabeza, después los hombros, luego los brazos, Sí, de arriba abajo. finalmente los pies. Y cuando van a desaparecer los pies, el niño, que debía ser más vivo que el hambre, echa la zarpa tratando de agarrar la flor. Pensó, a mí esta no se me escapa. No se me escapa. Trató de coger una de las flores y cogió el aire. ¿No os dice nada esa forma de desaparecer? Estamos en un estudio de televisión. La televisión, la imagen televisiva que nosotros tenemos, no nos damos cuenta porque es muy rápida la sucesión de imágenes, se genera con un barrido por líneas horizontales desde arriba hacia abajo. Luego están empleando una técnica de barrido idéntica a la que tenemos nosotros en la televisión, solo que más lenta, puesto que los niños se dan cuenta. Dura muy poco. La niña dice, sucedió deprisa, deprisa. El niño es mucho más explícito y más campesino, más montañés. Emplea un término en patuá que si lo tradujéramos al lenguaje de nuestros montañeses fetén de Cantabria diría, aquello duró un momentuco. Es la expresión Muy que mejor... Exactamente, muy cántabra. cántabra. Esa es la cosa. Fue muy rápido, pero no tan rápido como para que los niños no se dieran cuenta. Pregunta, ¿qué pasa con una técnica tan sofisticada que tiene lentitud en el barrido de la imagen? Hay una explicación, es un holograma y por lo tanto es algo infinitamente más complicado que nuestra pantalla plana de 2 dimensiones. Eso hace que sea un poquito más lento. De acuerdo. Avanzamos. Sí. Para cerrar esto, después era importante saber que no fueron ellos quienes dijeron que era, Sí, que era la Virgen. Este es un punto muy importante. Ella nunca se identifica diciendo yo soy fulanita, yo vengo de... No. Les da el mensaje, los trata cariñosamente y se va. Los niños nunca dicen quién es. Hablan de... Dicen que era guapa, pero no le vieron bien la cara. Era delgada. Hay un dibujo de la señora, podemos verlo quizás, el dibujo número 8, el 8, y entonces, cuando los niños llegan, la niña, que tenía mucha recámara... Vamos a intentar... El dibujo, el siguiente. Vamos a intentar ver el dibujo. El siguiente. Exactamente. Esto es. Ese es el dibujo de la señora. Está hecho por Dosé, que es un ingeniero,
y que implica en su investigación todo el concepto técnico, ¿no? Entonces, el problema, estábamos en que... lo importante era decir que ellos no hablaron de la Virgen, sino que fue una otra señora. Exactamente. Cuando ellos explican lo la que ha mujer ocurrido, del patrón. es la mujer del patrón la que sugiere que aquella era la Virgen. Ajá. Pero nada más. En los interrogatorios sucesivos, en todo, jamás hablan los niños de que aquello sea la Virgen. Después ya empieza a hablarse de la Virgen y se monta todo. ¿Podríamos pasar ya a Lourdes? Bueno, en Lourdes el problema es que andamos tan apretados, es que y es tan extenso el tema y sobre todo tan fundamental. Vamos a hacer un trato, Vuelvo a hacer lo mismo que con los zahoríes y con la radioestesia. Como pienso que el tema es interesantísimo, lo mejor es que vuelvas otro día, pero a mí me gustaría hoy cumplir, como hemos dicho al principio del programa, cumplir lo prometido. Es decir, bien, vamos a hablar muy brevemente de Lourdes, otro día hablamos todo lo extensamente que quieras, pero era para llegar a cómo se explica el fenómeno de Garabandal. Claro. Pero al final me vas a decir qué era ese gas o no. Yo lo que quiero saber, y Ana, yo creo que también estamos los dos, mucha curiosidad. Tenemos muchísima curiosidad por saber qué explicación se da a todo esto que nos estás contando, porque si no al final... Yo sigo pensando que es un ente. En Lourdes se dice el color de ese gas, que es fundamental. ¿Qué color? Dicen, era más blanco que la nieve. Soy chica de letras, explíquelo. Explícalo. Cuando una cosa es blanca, blanquísima, tú comparas una cosa blanca y otra cosa blanca y una es más blanca que otra. La menos blanca, que es la más amarillenta, ¿no? Sí. La más blanca, la más azulada, ¿no? Ahí está la clave del color. Eso nos permite determinar el matiz de color de ese cuerpo y eso nos elimina a los otros candidatos. Te lo voy a decir muy en contra de mis principios porque quería haber llegado paso a paso. Hay un tipo de gas, cuando se formó la Tierra, contenía los metales pesados en una cantidad fija y desde entonces se están desintegrando, los metales radiactivos. En el interior de la Tierra se está desintegrando un gas que es el radio, un metal que es el radio. El radio, cuando se desintegra, emite helio y emite un gas que se llama radón. Este radón está embebido en las rocas. Y entonces, por un fenómeno de tipo natural, de vez en cuando... ¿Estamos hablando de gases nobles? Estamos hablando de gases nobles, exactamente, ¿no? Por un fenómeno nobles y radiactivo. Y radiactivo. Y además luminoso. Ya. Y de un acompañante que es el helio. El helio es incoloro y muy ligero. Y no huele, ninguno de los dos huele. Que no me acuerdo muy bien de la química. Entonces, este gas radón, cuando se descompone, tiene una vida muy corta. La vida media del gas radón es 3,8 días, es decir, no llega a 4 días. A los 4 días nos hemos quedado sin la mitad del gas radón que teníamos. Eso es la idea de la rapidez de descomposición. Se queda embebido en las rocas y cuando, por movimientos que ya explicaremos con detalle, entra magma y calienta, el gas radón se desprende junto con el helio que está ahí atrapado y sale de forma violenta. Bueno, la parte... Pero esa era la explicación del gas, pero no de la imagen. No, la imagen sabemos que es técnica, obedece a unos principios técnicos. ¿O queremos darle la respuesta técnica? No, hay unos principios técnicos que nosotros conocemos y hay otros que desconocemos. Que desconocíamos hasta hace poco. Hace muy poco los japoneses ya han conseguido formar hologramas en el espacio y yo he visto unas fotos de unas bolitas luminosas con uno con las manos puestas así, un poco como la ya se estaba poniendo. Tenemos el gas. Sí. Tenemos la imagen que es el holograma. Tenemos la pantalla y tenemos... ¿Y el sonido? Eso es lo que yo quería tratar en Lourdes, con detalle. El sonido. Es evidente que la comunicación, y no me atrevo a hablar de sonido, no es acústica. Porque si hubiese sido acústica... ¿Es la imaginación de las personas? No hablemos de imaginación, vamos a hablar de hechos. Cuando habla el niño y la niña no oye, y cuando habla la niña y el niño no oye, es que no hay una sensación acústica, no hay una vibración acústica en el aire, no hay voz, no hay sonido acústico. Y entonces, sin embargo, ellos dicen otro detalle más. Tenía una voz muy dulce, pero muy rara. Era una voz rara. Le sonaba como ellos nunca habían oído sonar una voz y nunca volvieron a oír sonar una voz igual. Luego hay un sistema de comunicación que de momento tenemos que dejarlo en desconocido y que tenemos que dejar también en desconocido cómo se produce
esa comunicación, digamos, no acústica. Sí, pero cuando hemos leído el relato, cuando aparece la imagen y al principio que habla en francés, habla a los dos y los dos lo oyen. Les comunica a los dos, se comunica con los dos. Ese es uno de los misterios tecnológicos que tendremos que aclarar si podemos, porque a lo mejor lo que ocurre lo mismo que con las imágenes visuales, que podemos explicar cosas, pero otras no. De acuerdo, vamos a resumir lo que sabemos hasta ahora. Tenemos por un lado a los niños que ven y oyen algo. Exacto. Hay una explicación hasta ahora para lo que ven. ¿El gas? El gas. El gas, que hay una explicación Eso, geológica. el gas haría de pantalla. Sí, el gas hace de pantalla. El gas hace de pantalla. Podríamos decir, a ver si lo explico bien, y si no, me corriges. ¿Tú has visto esas proyecciones de rayo láser en cortinas de agua? Sí, es lo mismo, pero con una diferencia fundamental. Sí. La energía que se ve procede del rayo láser. Sí, bueno, eso. Aquí la sí. energía que ellos ven probablemente procede de los átomos radiactivos que se están descomponiendo. O sea, a ver Es si lo decir, explico bien. que es la propia pantalla por la ejemplo, que emite la luz. Para que todo el mundo nos entienda. No sé si recuerdan aquellas imágenes en Sevilla. La Expo. La Sí. Expo. Exacto, Yo creo que exacto, esas exacto. imágenes todo el mundo las por ha la visto, noche. y eran sobre una cortina de agua, un láser proyectaba una serie de imágenes, incluso en movimiento. Eso lo ha visto la mayoría de la gente. Sí, pero planas. Planas. No eran No, hologramas. yo lo digo no eran para hologramas. que... Habrá gente que no esté entendiendo de qué estamos hablando. Yo lo que intento es de que todas las personas se hagan una idea, Sí, una imagen. una idea de aproximadamente lo que puede ser. Es decir, había una pantalla formada por gotitas de agua Sí, que sí, hacía de lo pantalla, conozco. y después había o bien una proyección o bien con rayo láser, o a veces después ya lo han perfeccionado, incluso una película con figuras en movimiento, Sí, sí, sí. que por supuesto añadían el sonido, pero ese es otro terreno. Entonces, por un lado tenemos la pantalla, que puede ser el gas. Es el gas luminoso. Hasta ahí es fácil creerlo. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema ahí en creer lo del gas? Ahí podemos No creerlo. creo. La proyección sería que de repente ahí aparecen unos minerales radioactivos que proyectan... No, que permiten visualizar lo que se está proyectando. Sí, pero vamos a ver, para proyectar esa imagen, esos átomos, habrá, digamos, alguien antes. Que lo manipule. No, me refiero... Bueno, pero Alguien o algo o y algún artilugio que lo genere. O sin querer, es decir, si entre la pantalla y el proyector, que serían que los átomos, no. habrá un objeto, figura No. humana o A algo. mí es que la verdad, No, y con no, todo no. lo que me están explicando, me es mucho más fácil ¿Cuál? creer que eso fue un milagro, ¿eh? De verdad, me es Eso más buen- fácil creer. Ana, eso es buenísimo, ¿eh? No, es verdad, porque es que querer dar explicación a todo, realmente... Bueno, pero claro, si hay un fenómeno, habrá que buscarle la... Con la técnica actual se puede explicar puede muchas explicar. cosas. No todo, muchas cosas. Bueno, sí. para abreviar. Entonces, bueno, vamos a suponer que falta el sonido. admitimos la Holograma. pantalla, admitimos holograma, admitimos, por supuesto, admitimos los minerales radioactivos. No, Bueno, el elemento radioactivo, que es un el- gas, es un gas. el ¿no? elemento Es un gas radioactivo. mucho más pesado que el aire, sí. De acuerdo. Y después está en duda el sonido. El sonido. No está en duda, hay comunicación. Bueno, hay comunicación. Está por aclarar cómo se Aclarar. produce o Hasta algunos ahí. aspectos Yo lo digo técnicos. para avanzar. Exacto. Y nos pasamos a Lourdes, donde en Lourdes, por Sí, las ¿con qué declaraciones, estamos hablando? se permite saber el tipo de gas que es. Y ya para cerrar, Garabandal. Llegamos a Garabandal. ¿Qué tiene que ver este fenómeno con Garabandal? ¿Qué es lo que conocemos todos aquí? Entonces, Que lo nuestro. el proceso, digamos, geológico, natural, es el mismo, prácticamente. Es más, hay unas filmaciones, y yo espero hablar, y espero que me esté viendo en estos momentos por la televisión un amigo mío, que tiene una filmación en que se ve salir la luz de la montaña, de Peñasacra. Se ve cómo sale la nube luminosa. Mal porque está tomada de muy lejos, pero se ve. Y hay otro que tiene una fotografía en que se ve el gas luminoso flotando en el aire, se ve su aspecto compacto. Y entonces, en Garabandal se produce el mismo fenómeno y se produce una técnica de aparición también muy parecida. Yo tengo, y esto también es una primicia,
una declaración de un señor, que no puedo decir nombre porque no le he preguntado antes, porque no sabía que íbamos a hablar de este tema y no quiero dar su nombre sin haberlo consultado, ¿no? En que establece una conversación con la niña y le dice que ella la veía como una nube, como en una bruma, ¿eh? Es decir, estamos volviendo otra vez a la pantalla gaseosa. Hay otra situación en que la gente dice que ha visto en la zona de los pinos como una especie de neblina gris. Yo he tenido la ocasión de ver en zonas graníticas, concretamente en la Sierra de Madrid, en la zona del Escorial, una salida por permeabilidad del terreno de este gas radón, y visto con la luz del sol de día, cuando es muy tenue, la densidad, se ve como una nube grisecilla, pero a la noche se ve que es una nube luminosa que está moviéndose allí, porque es muy pesada, a nivel de suelo, y es impresionante, claro. Sí, pero eso te puede dar respuesta a lo que es la imagen, ¿vale? Sí. Pero en nuestro caso en Garabandal eran 4 niñas, sí, las que vieron el milagro, como quieren llamarlo, el fenómeno. Me digo, el fenómeno, llámalo así. Pero todo lo que a raíz de ese fenómeno esas niñas sufrieron en propia persona, ¿cómo lo contestas? Es que, porque me han llegado, yo conozco personas que son de ese pueblo, de Garabandal, y me dicen, esas niñas subían el caminito hasta llegar arriba donde los pinos, de espalda, de rodillas, por todo el piedra del suelo de piedra y de rastojos, lo que sea, y subían con las piernas perfectas, ni un rasguño. ¿Eso cómo lo explicas? Bueno, porque el gas no puede hacer eso. Claro, o la niña salir de su casa a la misma hora sin haber reloj en aquella época y llegar a la misma hora, a las 4 o 5 de la mañana, al sitio. ¿Eso cómo lo explicas? De momento yo te rebatiría el gas no puede hacer eso. Claro. El gas parece no poder hacer eso, de momento. Bueno, hombre, entonces, ya por ahí sí, de verdad que por ahí sí que no paso. No, hay que dejar siempre la puerta abierta a que la investigación lleve a poder determinar que a lo mejor sí puede, y no estoy diciendo que pueda, pero hay que dejar la puerta abierta. Entonces, lo que ocurre, y por eso no quería yo entrar en Garabandal de modo directo, es que lo que sucede en Garabandal es de una enorme complejidad, tremenda complejidad. Y entrar de entrada a ver cómo es un árbol en medio de un bosque, pues es que no te deja ver, tienes que ver un árbol suelto y decir, mira, la raíz, el tronco... Avanzamos, porque queda muy poco tiempo para este tema. En Garabandal sí hay otro detalle que viene a justificar esto. Las niñas dicen, cuando la señora se va como en un humo. Están volviendo a describir con todo detalle cuando ellas tocan cosas que no tocan y cogen al niño y cogen la corona. O sea que todo parece indicar que tiene una misma respuesta, que es un gas. No, hay un fenómeno natural, geológico, y una serie de consecuencias de este fenómeno. ¿Y no puede ser que el ente utilice ese gas para poder materializarse? ¿Cómo? ¿Qué? No estamos hablando de materializaciones, sino de proyecciones. Bueno, pero mi pregunta es, ¿en ese terreno hay ese gas? Sí. Vamos ya te digo que hay fotografías. ¿En Garabandal hay gas? Sale ese gas de vez en cuando quiere, claro, es un problema. ¿En la Salet hay ese gas? Sí. ¿En Fátima hay ese gas? Sí. ¿Y en Lourdes también, hay ese gas? También. Pues entonces y en Pontmain, incluso más. Yo me estoy quedando... pero también este gas no solamente oído hablar sitios, habrá muchos más sitios en los que no se aparece nada. Exactamente, solo sale el gas. Porque es que puede ser la de test donde haya ese gas, va a haber siempre apariciones y no las hay. No, porque tienen que darse las circunstancias. Si tú tienes un televisor y lo enciendes, si la emisora no está emitiendo, tú no ves nada. Lo que él tiene que haber algo que emita la proyección. O sea, hace falta, por un lado, el gas. La pantalla, el gas. Y por otro lado, elementos radioactivos. La emisión, la emisión de algo. Que active esos elementos radioactivos para producir una imagen. Y después está la interpretación. Y después hablamos de la comunicación, que es lo que trataremos en Lourdes. De acuerdo. A mí me es fácil creer que es un milagro, que es todo ese tipo de cosas que se han unido, sinceramente. Yo te complementaría la palabra, es un milagro de la técnica. Bueno, de la técnica o de lo que quieras, porque volviendo a Garabandal, la gente de allí, he hablado con gente y me dice, mira, yo no sé si ha sido un milagro de Dios, de la Virgen, no sé, o ha sido ovnis, pero que ha pasado algo. Y a esas niñas algo
Las han hecho, pero no solamente a una o a dos. A las 4. A las 4. ¿Y a qué a 2? Porque hay una condición previa que es la que yo quiero que Sí, veamos pero no solamente, en pero yo Lourdes. no me voy a la aparición nada más, Bueno. yo voy a todo lo que rodeaba a las niñas, a Dos. lo que le hacían las Sí, niñas. sí, sí. Y yo no me puedo creer que un gas a 4 personas. No, es que no es... el gas es, digamos, el detonante. Bueno, el gas, el holograma, no sé, no me Todo cuesta eso es el creerlo detonante. realmente. Por eso te digo que es que nos metemos en un bosque y te de acuerdo, pierdes. de acuerdo. Es que tengo que cambiar de tema Sí, ya. lo entiendo. Para cerrar el Garabandal, hemos descubierto que hay ese gas. Sí. Un breve apunte nada más. La Iglesia, no, lo hemos dicho ya hace 2 programas, no admitió Garabandal, pero sí ha admitido Fátima, sí ha admitido Lourdes. ¿Por qué, en tu opinión, por qué no ha admitido Garabandal? Sí, porque Garabandal es enormemente complejo. La Iglesia admitió inmediatamente, vamos, muy bien, y además lo hizo muy bien, con la aparición que hoy hemos simplemente La esbozado Salet. en la Salet. Y efectivamente definió a la Virgen porque era una especie de madre, traía un mensaje, actuaba como mediadora entre alguien que amenazaba, todo coincidía. Después sucedió Lourdes y allí ya no estaba tan claro lo que pasaba. Y después sucedió Fátima y la cosa era mucho más compleja. Y ha sucedido Garabandal y la cosa es complejísima, extraordinariamente compleja. Pero se supone que Garabandal hay un mensaje dado a una de las niñas. Sí, pero tenemos que hablar de esos mensajes. Bueno, también. pues no da tiempo, y lo siento muchísimo, pero hoy no da tiempo a hablar más de Garabandal, Tampoco. porque tenemos tres temas que ahí hemos acuerdo. prometido hablar, y de ese tema seguiremos hablando, yo creo que da para mucho más. Sí, sí. Nos gustaría que hablases otro día de radiestesia. Eso no me lo pierdo yo, ¿eh? Que también hablaras de más investigaciones que tienes hechas. Sí, sí, no, yo he ¿Qué tratado- más cosas tienes? Lo digo para Pues mira, poner los dientes largos sí, a todos yo he aquellos que tratado nos de tengan- enfocar siempre la visión de la técnica a casi todos este tipo de fenómenos calificados como paranormales o como inexplicables o misteriosos, ¿no? Entonces pues he tenido que tocar lo que hablábamos del zahorí, de la radiestesia. ¿Telepatía? He tenido que hablar más que de telepatía, de la comunicación mental, Bueno, cómo se sobre- puede establecer, sí. cómo se establece, cómo juega, qué hay. He entrado también en el tema de posibilidad de comunicar o no con alguien que ha fallecido, si es que es verdad, no lo es, qué posibilidades hay, Pues me parece- técnicamente de qué se puede tocar, Uno sobre por los uno. lugares sagrados, Ajá. los centros de culto, pues todos tienen una técnica subyacente muy, muy interesante también, Bueno, que pues, está ligada con todo esto. ¿Te Todo comprometes este tipo a de venir temas. a hablar de esos temas? Siempre que tú quieras, ya sabes Bueno, que yo estoy bueno, encantado. estupendo. Bien, pues ahora vamos a cambiar, pero Perfecto. a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo y comentando. Se ha acercado junio, se acerca el verano y ahora la gente joven está de exámenes. Lo que parece que solo es un tema que se refiere a la gente joven, pues no, porque evidentemente que aprueben o suspendan afecta muchísimo también a los padres, a la manera de cómo van a llevar el verano, y afecta al humor de las familias, afecta a muchísimo. Los exámenes bueno, todo el mundo los tiene miedo. ¿Estás en exámenes, Ana? Sí, me queda uno la semana que viene. ¿Cómo lo llevas? Espero que bien, a probarlo. Yo te voy a comentar algo. A mí me dicen algunos padres que la gente joven en la época de exámenes está insoportable, Sí. yo te digo, que están muy nerviosos y entonces claro, que se comportan de una manera anómala y entonces al padre o a la madre le encantaría decir algo, pero dice, claro, si le digo algo me dice, se va a poner más nervioso y lo voy a empeorar. ¿Esto es así? Mira, sí, si quiero es que mi madre que llame y que te lo explique ella, porque realmente sí te llega un momento de estrés, del agobio, de que nunca hay tiempo suficiente, siempre dices un día más, sí, los exámenes la verdad que se pasa muy mal. Sobre todo, por ejemplo, ya estoy en la universidad, estoy en quinto de carrera, estoy terminando ahora, entonces es como que ya, venga, el sprint final y nunca tiene el tiempo suficiente. Ya, hombre, lo del cambio de humor, cada persona como se tome todo en la vida. Hay gente que es mucho más tranquila y gente más nerviosa. Yo, personalmente, soy bastante nerviosa y sí, me cambia bastante el humor. Pero bueno, mamá, son 2 semanas, 3, ya queda una semana nada más. Pero vamos a ver,
¿seremos conscientes de que la vida familiar depende del examen del hijo? Porque claro, para irse de vacaciones, a veces el niño tiene que aprobar. El niño, la niña, crecidito o no crecidita, pero... Hombre, por supuesto. A ver, sí. El problema de eso es que muchas veces, en no aprobar un examen puede estar en que no se ha estudiado. Entonces, pues he suspendido porque no has estudiado muy bien. Pero muchas veces un examen se ha podido estudiar y por muchos factores ha suspendido. Entonces, esos castigos de los padres, porque he suspendido, ahora nos quedamos todos en vacaciones, no se le puede echar una culpa así a un hijo. Porque puede que, depende de la personalidad de la persona, a algunos no les afecte, pero a otros sí. Eso es como el tema de los padres de incentivar con regalos. Yo personalmente no lo veo nada bien. Porque realmente un chico sobre todo en los pequeños. Perdona, pero tenemos una llamada. O sea, buenas madre. noches. Bueno, muy buenas noches, ¿eh? ¿Con quién hablo? Pues con Juan Antonio, ¿Desde dónde? de Santander. ¿Qué nos quería comentar, Juan Antonio? Bueno, lo primero, felicitar la exposición de ese magnífico profesor que tienen ustedes en pantalla. De acuerdo, pues muchas Y gracias. felicitar, por supuesto, al que dirige. Muchas gracias. Yo quería decirle un pequeño comentario a la chiquita. A Ana. A la chiquita. Ana Muy bien, María. que rebate cuestiones. Que se nota que es de letras. Sí. ¿Es de letras? Sí, Sí, estudio Derecho, estoy en quinto. Perfectamente. ¿Por? Mira, los de ciencias, el señor que es de ciencias, Sí. está acostumbrado a estudiar con el razonamiento de las cosas. Razonar el porqué. Y en letras no se razona. Bueno, hasta cierto punto. El razonamiento de estos años anteriores ha habido un factor importante, no se explique y entonces se lancen cuestiones que digo que creo, no creo, sin saber los porqués y sin razonarlos. El profesor ha hecho una exposición magnífica de aspectos técnicos importantísimos. Y sin embargo, como siempre, otras personas rebaten cosas, fenómenos, que son extraordinarios, como puede ser la descarga de un rayo. Y dice, no, la descarga de un rayo es un milagro. Y dice, no, pues yo creo que es un milagro. Cuando Franklin desarrolló el pararrayos, dijo la Iglesia, oye, ese rayo lo manda Dios. Y dijo Franklin, no, vamos a conducirle. Y dice, no, le vamos a meter en la hoguera, porque ¿quién es él para que ese rayo que manda Dios vaya directo? Quiero decir que el estudio del razonamiento durante muchos años ha estado muy tapado. Y uno de los factores negativos ha sido la Iglesia. La Iglesia ha taponado el progreso y el estudio del razonamiento de las cosas. Y repito una vez más, mi enorme felicitación por esa persona, que le felicito enormemente y que le animo en el próximo programa que nos va a explicar aspectos, nos lo diga a las personas que no entendemos y tenemos sus ideas. De acuerdo. Muchas gracias, un abrazo y felicidades. De acuerdo, Juan Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Ana, espero que ser de letras no sea un crimen. No. Juan Antonio, yo soy de ciencias, pero, en fin, espero que también la gente de letras tiene otras características, Hombre, pero... yo Bueno, estudio- pero prefiero que Ana se defienda ya sola, que lo A sabe ver, hacer yo muy estudio bien. Derecho y las leyes surgen de los comportamientos, a raíz de un comportamiento sociológico, los comportamientos sociales, entonces yo creo que también está razonado. O sea, que no creo que solo el razonamiento sea una cosa de ciencias y lo otro de letras, ¿no? Lo que dice de la explicación de la Iglesia que ha tapado, sí, por supuesto, no cabe duda que la Iglesia cuando no le gusta una cosa no tiene explicación, lo tapa o lo deja aparte. Pero yo cuando hablaba de que no tiene por qué, cuando yo rebatía que no, toda la técnica, con lo que me ha explicado y tal, no solamente me iba al tema de la Iglesia, me iba a que podía ser algo a lo que realmente no sabemos lo que es, no lo podemos coger con las manos ni explicarlo. No tiene por qué ser un milagro de Dios, o de Alá, o sea, no me estoy yendo a la Iglesia Católica, lo que pasa que es que parece que hablas de eso y se va siempre a la misma... Carlos. Sí, yo quería romper una lanza en tu favor, muy a mi pesar. ¿eh? Estoy de acuerdo en que es imprescindible ser de letras y ser de ciencias, porque el ser humano completo es el conjunto de las dos cosas. Un hombre que solamente sea de ciencias es un hombre imperfecto, incompleto. Lo mismo que un hombre que solamente sea de letras, Por que supuesto. lleguen a definirnos a los técnicos como los bárbaros de la técnica,
como hay un ilustre pensador español que nos ha definido así, me parece una atrocidad. Es decir, ese jugar las dos cosas, ese toque humano que dan las letras al frío irracional que da la técnica, es lo que hace un ser humano completo, y yo desearía acercarme lo más posible a ese ideal de ser humano completo. De acuerdo, ¿no? yo diría que una de las quejas de los profesores, una de las quejas actuales, es la demasiada especialización del alumnado. Es decir, Claro. antiguamente, pues hace años, se estudiaba más cosas, más asignaturas, con lo cual la personalidad era quizá más completa. Yo reconozco que uno de mis ídolos, hemos hablado de él hace unos programas, es Leonardo da Vinci, porque Exacto. abarcaba... Era universal. Era un genio en muchas cosas. universal. No hace falta ser un genio en muchas cosas, pero quizá es importante entender tanto de letras como Sí, de tener conocimientos de ciencias todo. para ser una persona mucho más completa. Pero para llegar a ser una persona completa hay que aprobar los exámenes, Sí. y es de lo que estábamos hablando, y hay que aprobar la selectividad para conseguir la carrera que te gusta a ti o a tus padres. Es otro de los problemas que... Muy breve, por favor, para sí, pasar... muy breve. Yo quiero lanzar un apoyo a... Hay muchos chicos y chicas que realmente no quieren estudiar una carrera. Y ahora parece que si no estudias una carrera no eres nadie. Muy lejos de la realidad. Y yo creo que desde casa se tiene que apoyar a la gente a que el chaval haga lo que realmente quiere él. O sea, no lo que tus padres quieran. Porque al fin y al cabo, yo voy a vivir mi vida. Y mis padres han vivido ya la suya, a su manera. Pues que me dejan a mí decidir cómo va a ser mi vida en mi futuro. Entonces, si por ejemplo este señor... Carlos, perdona, sí. Él estudió ciencias, no sé si tendrá hijos, pero bueno, Sí, igual tu hija quiere estudiar Derecho o quiere estudiar Bellas Artes, entonces él, como le gusta ciencias, no, tiene que estudiar ciencias, no, pero es que realmente a ella no le gustan las ciencias, es por poner un ejemplo, ¿eh? Realmente no le gustan las ciencias. Cada persona tiene que hacer lo que él quiera. Y entonces, que ya después se desarrolle su persona. Y los padres, no me gusta, es como en todo, en el deporte. Como yo jugaba fútbol de joven, quiero que mi hijo juegue al fútbol. Pero es como a tu hijo le gusta el tenis. O sea, hay que dar libertad de decisión. No se puede llevar siempre por el camino que quieran los padres. Por supuesto, dentro de unas directrices, de una educación y tal. Pero yo creo que es que realmente los padres con el tema ahora de los estudios, de que las carreras... No, porque realmente se puede tener una carrera, pero realmente puede ser, por decir la palabra real, desgraciado, porque realmente es lo que tú no quieres. Igual tú quieres un profesional de una materia, quieres ser fontanero. De acuerdo. ¿En tu opinión? Sí. Sí, yo pienso, y vuelvo otra vez a considerarte mi oponente. Dices, hay que dar libertad de decisión. No puede haber libertad de decisión si no hay un conocimiento previo. Y entonces yo entiendo que en la formación de la juventud hay que darles unos conocimientos básicos comunes a ciencias y letras para que cuando los niños ya no sean tan niños, sino sean ya unos mozalbetes, puedan decidir si les gusta letras o les gusta ciencias, pero siempre arrastren un bagaje cultural previo de letras o de ciencias. Yo es que, por ejemplo, estudié con el BUP, y hasta segundo de BUP todos estudiamos lo mismo, y yo tenía física y química, tenía literatura, tenía lenguaje, tenía matemáticas. Entonces yo cuando llegué a tercero de BUP, y cuando decides, Exacto. dije, pues mira, a mí lo de los numeritos pues no me va. A mí me gusta más las letras, me gusta más la literatura, el arte, esa rama. Ahora, sí, el problema es ese, que es que desde demasiado jóvenes se les hace decidir, y el problema es que muchas veces no deciden ellos. La gran mayoría de las veces deciden los de arriba. Sorprendentemente volvemos a estar de acuerdo. Bueno, pues que no vuelva a ocurrir. Esperemos que no. Espero que no Prometo vuelva a ocurrir. enmendarme. No, pero la próxima nos peleamos. De acuerdo. También, pero para hablar de literatura también podríamos hablar de ballet, podríamos hablar de música, porque empiezan las noches del Auditorium y ya se ha presentado, y el 8 de julio comienza en Torrelavega una nueva edición, donde se va a presentar el ballet de Senegal y a Marcos Bárcena. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos brevemente. Y que empezamos el día 8 con los carabelas, que ya son, yo creo que repetitivos, pero que la gente lo demanda y les gusta, por tanto, yo creo que son imprescindibles en este programa. El sábado 15 de julio, el ballet folclórico Cora de Senegal. Sábado 22 de julio, Coro Voces del Mar y un mariachi Garibaldi, que ya también son de los que suelen actuar en el auditorium.
Domingo 23 de julio, homenaje a los mayores. Eso también todos los años se hace un homenaje a los mayores y intervienen casi todos los grupos, como veréis, son de las rondallas y de los coros musicales de gente mayor, como son coro de voces blancas, rondalla senior del Ayuntamiento de Torrelavega, el coro otoño musical y coro raíces cántabras. Sábado, esto sí que es nuevo, el 29 de julio, Marcos Bárcena, un ex de Atlántica, que bueno, pues ahora mismo empieza su andadura musical en solitario, y era la presentación en el auditorio por primera vez. Y el sábado 5 de agosto, una verbena de verano a cargo de la Orquesta Sandwich, también otro de los digamos, antiguas orquestas torreveguenses. Las noches del Auditorium se prolongarán hasta el 5 de agosto, convirtiéndose un verano más en antesala de las fiestas de la Virgen Grande. Todas las actuaciones serán gratuitas y comenzarán a las 10 de la noche. El presupuesto de esta edición es de 30.000 euros. ¿Cómo es el verano ahora? Está lleno de sitios para ir, hay cantidad de cosas. Si antes había la verbena y una en agosto y poco más, ¿no? Y poco más, efectivamente. Y ahora... pero hay de todo, no me extraña que no se estudie en verano con tanta cosa que hay. Es duro, es muy duro estudiar en verano, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, para cerrar el tema este que estábamos hablando, de los estudios y de los exámenes, y después resulta que llegan las prácticas. ¿Qué pasa en las prácticas? Pues llegan las prácticas que te pasas un montón de años estudiando una carrera, hablando en plata, para tener unos conocimientos, tienes tu título, mucha gente hace hasta el rollo de los máster, tienes tu carrera, tienes tu máster, y ahora quieres entrar en el maravilloso mundo laboral y quieres conseguir tu primer empleo. Y cuál sorpresa cuando llegas y te dicen, si no tienes experiencia, no te queremos, porque queremos gente con experiencia. Vale, muy bien, experiencia. Voy a buscar experiencia en empresas que ofertan puestos para prácticas. ¿Qué pasa? Que el problema de un chico que hace una práctica está realizando el trabajo de un profesional, pero está cobrando la mitad, o menos de la mitad. Está 6 meses, después se va. Sí, pero es una pescadilla que se muerde y la cola, si otro no... que hace lo mismo, entonces claro. Claro, pero si alguien quiere a alguien con experiencia, necesita pues estar unos meses practicando, porque si no el empresario no se arriesga a coger a alguien que no está seguro si va a responder al trabajo o no. Ya, pero se puede trabajar, el empresario puede trabajar en incentivar a ese trabajador y en enseñarle una formación al trabajador, porque realmente no todos hemos nacido sabiendo, ¿no? Claro. Tienen que dar la oportunidad. Pero claro, se aprovechan de la gente, se aprovechan de los estudiantes. O sea, habrá de todo. Habrá de todo, sí, por supuesto. Pero me refiero a que muchas veces se aprovechan del chico o de la chica que ha salido de la universidad, que realmente quiere buscar una experiencia porque es que le hace falta, pero claro, se ve que está haciendo trabajos de 3 meses en 3 meses en sitios que realmente no le sirven para mucho, está cobrando 4 duros. Entonces, a ver, esto no es una explotación, pero muchas veces dices, jolín, se aprovechan de nosotros. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sí y no, porque yo he jugado las dos cosas, es decir, he sido también de los que ha ido a hacer sus prácticas y en mi época, que no tiene nada que ver ya con la tuya, pues se decía siempre, al funcionar yo como empresario, vamos, como director de empresa, pues entonces una de las definiciones, no, yo no quiero a nadie que venga para primer puesto de trabajo. Primero, que durante 2 años, y la frase era muy significativa, que se desasne durante 2 años y después lo quiero. Es terrible, pero es así. Y entonces, para mí, lo que falta es una conexión fluida, controlada y verdaderamente eficaz entre la universidad y la industria y el trabajo real. Ahí es donde para mí la cadena se rompe. La universidad está un poco cerrada en sí misma. Sí. Tenía que haber y más no convenios con empresas permeabiliza la penetración de la industria directamente en la universidad. Este es para mí, uno de los grandes pecados de la situación de la España actual, ¿no? Y que viene de hace unos años. Vamos a decir. Bueno, lo que se dice es que la gente acaba una carrera y no tiene ni idea. Nada, exactamente. ¿No? Y no la tiene realmente. Yo pienso en las cosas que he hecho recién terminado y es que me río. Me río y siento vergüenza mía. Hace falta más práctica. A retroceso, pero siento auténtica vergüenza. Digo, ¿cómo hice yo estas cosas? ¿No? Quizá hace falta menos teoría y más práctica. Sí. Exactamente. Sí, o jugar las dos cosas, la teoría y la práctica a la vez.
que es la propuesta que yo hice cuando estaba de estudiante. Hagamos unas formas de trabajo que permitan al estudiante estudiar y a la vez trabajar no a jornada completa, de manera que no gastas unos años en el estudio universitario y otros en las prácticas, sino que haces tu estudio universitario simultáneamente con las prácticas. Claro. De acuerdo, pues se nos está acabando el tiempo y antes de despedirnos me gustaría dar la noticia del 7º concurso morfológico de caballos que viene a la ciudad de Torrelavega. Es un concurso que ya está arraigado, tiene muchísimos seguidores, pueden acercarse al ferial de ganados, pero vamos a ver la noticia y luego la comentamos. Los aficionados al mundo del caballo y en concreto al pura raza español tienen una cita este fin de semana en Torrelavega. El Mercado Nacional de Ganados acoge la 7ª edición de este concurso morfológico y además nos da la posibilidad de disfrutar con un espectáculo ecuestre que se encuentra entre los mejores de España. Vendrán con 15 caballos, 20 personas y bueno, durará entre 1 hora y hora y media. Un poco en el espectáculo lo que se verán son diferentes números en los que se destacará pues la función del caballo en el campo, así como la capacidad de doma, un poco la relación que tiene con el baile y todo esto envuelto de la elegancia que les va a dar un vestuario muy bonito y con luz y sonido que creo que va a ser francamente un éxito. El precio de la entrada para este espectáculo será de 10 euros. En lo que respecta al concurso morfológico, participan ganaderías procedentes de varias regiones españolas, aunque el 30% son de Cantabria. Los juicios en cada una de las secciones comenzarán el viernes y los ganadores se conocerán el domingo por la mañana. No hay que olvidar que este certamen puntúa para el Campeonato Nacional de Sevilla. La entrada es libre. También habrá una galería comercial relacionada con el mundo del caballo. Bueno, creo que tenemos al teléfono a la persona organizadora. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor, es? Mi nombre es Pedro Luis Gutiérrez. Pedro Luis Gutiérrez. Estamos encantados en hablar de este concurso morfológico porque sabemos que hay muchísimos seguidores. A mí particularmente el caballo me parece uno de los animales más preciosos que hay en la naturaleza y me gustaría que nos comentara cómo va a ser exactamente este concurso. Bueno, pues este concurso comienza el día 23, la hora de comienzo serán las 9:30 de la mañana. Tenemos previsto que participen en torno a 150 caballos. Estos van repartidos en diferentes secciones. El viernes, como he dicho, comenzará a las 9:30, estaremos hasta las 2 o 2:30 y luego por la tarde de 4 a 8. El juez es el señor Víctor Huertas, es un hombre de reconocido prestigio y durante pues todo lo que es el concurso lo que se trata es de clasificar los caballos en cuanto a morfología se refiere y nosotros intentar que se clasifiquen el mayor número posible para poder participar en el Campeonato de España, que se celebra en Sevilla. ¿Qué importancia ha alcanzado este concurso? Bueno, pues este concurso alcanza una mucha importancia desde el momento que se lleva celebrando 7 años seguidos y que da lugar a que nuestros caballos de buena parte del norte se puedan clasificar para poder participar en ese Campeonato de España, ¿no? ¿Qué nivel tenemos en Cantabria? Bueno, en Cantabria estamos en un nivel aceptable, teniendo en cuenta que no son el volumen de ganaderías que puede haber en el sur, que es un poco la cuna del caballo español, ¿no? Pero no obstante, con este tipo de eventos lo que se persigue es la mejora de la raza y, bueno, pues conseguir que teniendo mejores reproductores tengamos mejores caballos, con lo cual nos podamos clasificar mejor, ¿no? De acuerdo, Pedro Luis, pues nada, ahí queda la invitación para todos ustedes que acudan al Ferial de Ganados de Torrelavega este fin de semana para ver un espectáculo inolvidable. Buenas noches, Pedro Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros, adiós, buenas noches. ¿Os gustan los caballos?
Sí, pero de lejos, me da un poquito de miedo. ¿De miedo? Sí. Pues es un animal muy noble. Maravilloso, a mí me encantan los inteligente, caballos. no sé. Sobre todo eso, tiene una inteligencia casi humana, y yo diría que en algunas ocasiones superior a algunos humanos. Una La pregunta, verdad que ya los animales son más inteligentes que muchos humanos, sí. una pregunta así, sin que nos oiga nadie. ¿Hay comunicación entre el hombre y el caballo? Sospecho que sí, pero no tengo pruebas técnicas. Pero habrá que investigar. Pues de momento no me lo he planteado, pero Bueno, ahí si queda. es necesario lo investigaremos. De acuerdo. Me avisáis cuando lo Pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo con las opiniones de Carlos Pellón. Gracias. Espero, lo que hemos hablado, que vuelvas otra noche a los Encantado. estudios de Tu Televisión, porque creo que hay temas interesantísimos. Es una visión distinta, porque de estos temas se ha hablado mucho, pero siempre desde otros puntos de vista, no desde un punto de vista técnico y con pruebas, con fotos, y yo creo que han quedado pendientes muchas cosas. La televisión es así, no da tiempo para más. Muchísimas gracias. Encantado, ha sido un placer conoceros. Ana, muchísimas gracias una noche más por estar también, por supuesto, que tienes que volver por aquí para dar otra visión de letras, de estos aspectos y de muchos más. La verdad que ha sido un honor poder compartir mesa con los dos y poder escuchar todo lo que nos ha transmitido Carlos, porque quieras que no, yo me voy a mi casa y tengo mucho para dar la cabeza. Pero bueno, de momento me quedo con mi postura. De acuerdo. Pues, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar una noche más. Ahora un gas pesado también cerrará este programa, el Radón, y espero verles el próximo miércoles para hablar de todo aquello que a ustedes les interesen o propongan, aparte de los temas que nosotros elegimos aquí en Tu Televisión. Buenas noches.